Bien, ya está grabando. Primero, quiero recalcar que miren qué horrible es esto, loco. Es que es feísimo y me encanta. Velo, velo. Letra fea, colores mal. Es precioso de lo feo que es. Conceptos básicos de la temática de calor, temperatura y propiedades. No, propiedades térmicas, no. Sería más bien procesos térmicos, ¿sale? Temperatura, dilatación y calor. ¿Qué es la temperatura? Bueno, cuando un cuerpo tiene mucha energía calorífica, su temperatura aumenta y no es más que un valor, una magnitud de medir esta energía. Cuando decimos que tiene 38 grados centígrados un cuerpo, tiene menos energía que cuando tenga 40 grados. Es una representación de esta energía y lo usamos más que nada como un valor de magnitud para darle un número a la representación o a una de las cosas que ocurren cuando se aumenta el calor. ¿Qué es el calor en sí? El calor es la transferencia de esta energía calorífica de un cuerpo a otro que siempre existe cuando hay dos cuerpos con diferentes temperaturas y que siempre se va a dar del de más temperatura al de menos, sin excusas. Pero es que fíjese que el otro día que no, que siempre. Pero ¿y si el cuerpo que no, que siempre, del de más al de menos, sin excusas? Pero yo vi en Discovery que te engañaron. Mire, te mintió Discovery, que hace años dijo que había dragones y era también mentira, porque son documentales para divertir. No todo es cierto lo que vemos ahí. Aguas con eso. Te avisan siempre cuando no es cierto. Si lo agarraste empezado, ya es culpa de uno. Pero bueno, el calor siempre, que no queda claro, que no están de acuerdo, tonta, tonta, aquí en la transferencia. Siempre viaja del de más al de menos, ¿sale? Esta transferencia se le llama calor. Y este calor, cuando un objeto lo absorbe, va a tender a dilatar. ¿Qué es dilatar? Que suena raro. Dilatar no es tardarse nada más. Tú dices, "Ay, es que ya dilató mucho tiempo". Así hablamos los viejitos. Dilatar se refiere al aumento en algo, normalmente en un tamaño o volumen. Cuando un pedazo de metal se calienta, este empieza a dilatarse, crece un poco. Que lo voy a ver que es un metro. No, no va a crecer un metro, va a crecer 0,02 centímetros, 0,02 milímetros, va a depender del tipo de material que sea. Los plásticos se dilatan más porque tienden a convertirse en fluidos, pero los metales, por ejemplo, no lo vamos a notar visualmente, no vamos a notarlo tampoco en una madera, pero aún así las casas o cabañas de madera, cuando se calientan por el sol, crujen. ¿Por qué? Porque se empezaron a dilatar las maderas y al haber poco espacio entre ellas, se empujan unas contra otras y cruje la madera. O se habrá visto alguna vez que, por ejemplo, el piso se levanta, el mosaico del piso se levanta y se empiezan a romper. Pasó, por ejemplo, en la escuela, en el salón del Palomar, que se reventó el piso. ¿Por qué? Porque no dejaron espacio suficiente entre una losa y otra. Llegó el calor, se dilató, no había espacio para que crecieran y entonces, ¿qué hizo? Creció para arriba y se rompieron. Siempre hay dilatación cuando hay aumento de calor, pero es imperceptible a la vista en la mayoría de los casos. Tres conceptos básicos: temperatura, dilatación y calor. Ténganlos presentes para su evaluación. Ahora, transferencia de calor. La transferencia de calor se da en tres diferentes maneras y siempre, ya lo dije 10 veces, pero otra vez por doceava y treceava, catorceava vez, siempre, 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 siempre se da del cuerpo con mayor temperatura al de menor. Así funciona el universo, que le gusta el equilibrio y lo va a mandar. ¿Cuándo se detiene esa transferencia? Cuando ambos cuerpos tengan la misma temperatura y a eso se le llama equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando los cuerpos involucrados en una transferencia poseen la misma temperatura y en ese momento deja de haber transferencia, porque como ya no hay uno de más y uno de menos, el universo dice, ay, párale, y ya estuvo. Ahora, ¿cómo se da esa transferencia? Por tres métodos diferentes. Método de conducción, método de convección y método de radiación. Cada uno tiene sus características. La conducción se da por el contacto entre partículas y estas partículas pueden pertenecer a dos cuerpos completamente ajenos, mi mano y un tenedor, por ejemplo, o a las partículas internas de el tenedor. Si yo acerco mi tenedor, ¿por qué? Porque soy muy listo y estoy aburrido, así que agarro mi tenedor y lo acerco a la flama. ¿Para qué? No más de diversión. No lo hagan, no es divertido, no es listo. Al rato dicen, es que yo vi en el video del profe que decía que, pues, no, que era broma. Lo acercas a la flama, si no, no deberías hacerlo, ¿y qué va a pasar? Pues que el tenedor, como está cerca de la flama, se va a calentar, pero se va a calentar la punta que está cerca o el extremo que está lejos. Lo que está cerca, evidentemente, primero. Ambos. Primero va a ser lo que está cerca. ¿Y qué va a pasar? Que ese calor va a ir subiendo, por verlo de alguna manera, a través del cuerpo del tenedor, transfiriendo por conducción de partícula a partícula, de gramo a gramo del tenedor, hasta que todo el tenedor tenga la misma temperatura, teóricamente, que la flama.
Esto no va a ocurrir, porque cuando llegue a donde está mi mano, que me voy a quemar, me va a doler, no lo voy a querer en mi mano, lo voy a soltar, caerá al piso y dejará entonces de adquirir nueva energía y comenzará como él se encuentra a menor temperatura que lo que está a su alrededor ahora, el piso, el aire y demás, empezará él a sacar el calor y dárselo a los objetos a su alrededor con menor temperatura. La conducción se da entonces entre dos objetos en contacto o dos partículas en contacto. Estas partículas pueden ser del mismo objeto o de objetos diferentes. ¿Sale? La convección la vemos en los fluidos. Cuando yo agarro y digo, quiero un café, que no es mi caso, que no me gusta el café, pero la gente que le gusta el café, o el té, o el chocolate de la abuelita, y ponen a calentar que si leche, que si agua, lo que quieran. Lo pones a calentar en la estufa, llenas tu olla de agua, le prendes a la flama enciende, está ahí roja, bella, bailando. ¿Y qué pasa? Que esa flama tiene una temperatura muy alta, la transfiere al metal por contacto, el metal lo empieza a transferir al líquido también por contacto, es decir, conducción, pero en el líquido, recuerden que los fluidos tienden a tener libertad en su movimiento de partículas, entonces se mueven de manera interna, por lo que las partículas que están hasta abajo pueden subir a través del mismo fluido sin ningún inconveniente realmente. ¿Qué va a pasar? La capa que está en contacto con el metal se va a calentar más rápido que lo que está en medio. Cuando se calienten toda partícula, sobre todo en los fluidos, que se calienta, cambia su densidad porque empieza a tener más energía, empieza a moverse más, al tener más movimiento, necesita más volumen para desplazarse y esto aumenta el volumen, al aumentar el volumen, pero ser la misma masa, cambio la densidad, es decir, calentar el agua aumenta o cambia la densidad del agua, pero no la que no la aumenta, la reduce, error de mi parte, reduce la densidad, como ahora pesa menos por esta densidad, sube, sube a través del fluido y se lleva ese calor consigo mientras va viajando esa gota de agua, viajando a través de la olla para ir hacia arriba. Llega arriba, y le presume, obviamente, al resto de agua a su alrededor, de mira nomás qué calientito estoy, qué rico, qué sabroso está allá abajo. Le da su calor y se empieza a enfriar y vuelve a bajar. Y este subir y bajar se le conoce como convección. Los fluidos suben porque están menos densos ahora y luego bajan porque se enfrían y son más densos y se vuelven a calentar y vuelven a subir y se genera este ciclo que es muy parecido a lo que se genera, por ejemplo, con el ciclo del agua. A eso se le llama convección, a este intercambio que hay gracias al movimiento, intercambio de calor que hay gracias al movimiento de las partículas dentro de los fluidos. Eso pasa con el aire, por ejemplo. Las casas que tienen techos muy altos son más frescas. ¿Por qué? Porque la que se encuentra abajo, si se calienta, sube, el calor se queda arriba, porque transfiere su energía a las partículas de arriba, bajan las partículas que están más frías, se vuelven a calentar, se vuelven a ir, y cada vez tenemos una recirculación de aire fresco en el cuarto. Los cuartos o casas con techos altos son más frescos por la convección. Hay otro tipo de convección que no les voy a preguntar en la evaluación porque se llama convección forzada y es cuando a este fluido lo forzamos a moverse contra otra superficie. Por ejemplo, a su sopa o a su, le dan un bistec, se lo quieren comer, está caliente, no se quieren quemar porque son listos, nadie se quiere quemar. Le soplan al bistec y están haciendo que un fluido choque contra la superficie de la comida. ¿Qué fluido? Su aire. Choque contra la superficie de la comida y básicamente arranque el calor de estos cuerpos. Se le llama convección forzada y por eso sentimos fresquito cuando nos da un ventilador de golpe. El ventilador no, que no le den un golpe con el ventilador a nadie, el aire del ventilador, ¿sale? Lo encienden, el aire los golpea, suave porque es amable, y se lleva el calor con él. ¿Por qué? Por convección forzada. El último tipo de transferencia de calor que vamos a ver el día de hoy, porque no hay más que ver, es la radiación. Todos los objetos con temperaturas altas irradian calor. Y los de temperaturas bajas pues, también, pero en menor cantidad, porque a mayor temperatura, mayor radiación. ¿Qué es radiación? Sacar este calor, inclusive a través del vacío, y hacerlo en forma de algo que se conoce como electromagnetismo o ondas electromagnéticas. ¿Qué no tienen que saber esa palabra rara? Con que sepan que se saca a través del vacío mismo es suficiente. ¿Cuál es un ejemplo de radiación? El Sol, esa bola gigante arriba en el cielo, alrededor de la cual giramos como planeta, tiene una temperatura alrededor de 5.800 grados, que son muchos, que con 40 ya nos estamos muriendo nosotros porque no soportamos como humanos. 5.800 son un montón. Y tiene tanto calor que lo irradia tan fuertemente que viaja a través del espacio y del vacío que hay en el espacio y llega hasta nuestro planeta y el resto de planetas del sistema solar. Hasta Plutón, que no es un planeta, que ya aquí le decimos que es planeta, que si no lo es, ni modo, yo le llamo planeta, me cae bien, yo lo nombro planeta.
aunque esté frito, no le pasa nada. La radiación es la transferencia de calor a través del vacío y a mayor temperatura, mayor va a ser la radiación que genere ese cuerpo. Mayor va a ser a mayor temperatura. ¿Sale? Hasta aquí, espero que se vaya entendiendo. Recuerden, otra parte importante de la radiación es que se generan ondas electromagnéticas. Pero esa palabra tan rara y extraña y larga no es necesario que se la aprendan ahorita. Conózcanla. Como que les suene, sí, yo oí que el profe en sus cosas que platicaba luego y medio loco decía algo de esto. Pero no necesito que se lo sepan ahorita esa parte del concepto. Con esto cierro el repaso de transferencia de calor. Termino la grabación y vamos a las preguntas si es que hay.